Oh Señor Jesús, damos comienzo a una nueva lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Antiguo Testamento. El capítulo de hoy es el capítulo 6. Hoy hablaremos de una madre sabia, valiente, proactiva, conectada con Dios y que confiaba en sus propósitos. Ella es Jocabed. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 23 leemos: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El nombre Jocabed puede no resultar muy familiar. Aparece solo 2 veces en toda la escritura. Pero este personaje es conocido en la Biblia por haber sido la madre de Moisés, Aarón y María. Su nombre significa Jehová es gloria. Fue una madre excepcional y aunque se la menciona poco, las referencias a ellas revelan una persona de mucha fe, coraje, determinación y confianza en Dios. Jocabed era hija de Leví, nieta de Jacob, nacida en Egipto durante el periodo en que el pueblo de Israel vivió allí como esclavo. Se casó con Amram, su sobrino. Esto lo podemos leer en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 20. En aquella época aún no existía restricción oficial con relación al matrimonio entre parientes. Sin embargo, este tipo de unión fue prohibida posteriormente por la ley mosaica en Levíticos capítulo 18, versículo 12. Éxodo capítulo 1, versículo 8 dice que se levantó un nuevo faraón en Egipto que no conocía a José. Según la historia, esto ocurrió alrededor del año 1490 a 1436 a.C. Este faraón no reconoció a los descendientes de José como residentes legítimos de Egipto. Temeroso del gran y creciente número de hebreos en su nación, los esclavizó para poder controlarlos. Es interesante notar que la Biblia ni siquiera menciona su nombre. Además de esclavizarlos, Faraón también les ordenó a las parteras de las hebreas que mataran a los niños que nacieran, ya que su plan era acabar con todos los hebreos. Sin embargo, las parteras Cifra y Fuá honraron a Dios y desafiaron las órdenes de Faraón al permitir que los niños vivieran. Esto lo leemos en Éxodo capítulo 1, versículo del 15 al 17. La Biblia nos trae este registro para mostrar que la actitud de ella fue relevante para los planes de Dios en ese momento. No obstante, Faraón estaba decidido a imponer su voluntad y ordenó que los niños fueran ahogados en el río Nilo. Esto está en Éxodo 1, versículo 22. La historia de Jocabed tiene como contexto esta orden, un cruel decreto que tenía como objetivo exterminar la vida de todos los niños hebreos. Es difícil imaginar cómo se sintió Jocabed siendo esclava, estando embarazada y consciente del decreto del faraón de matar a su hijo y a los demás niños hebreos. Hizo algo tan especial en el Antiguo Testamento que fue mencionada en la Galería de los Héroes de la Fe de Hebreos capítulo 11 en el Nuevo Testamento. La Biblia relata que cuando Moisés nació, Jocabed, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 2, versículo 2. Ella quería la seguridad de su hijo, pero conocía el decreto del faraón para que el pueblo hebreo no se fortaleciera. En un momento dado, Jocabed se dio cuenta de que ya no podría esconder a Moisés. Al desobedecer una orden del faraón, puso en riesgo la vida de su familia. Por tanto, con determinación, preparó una canasta de juncos, la calafateó con asfalto y brea
y puso a Moisés en ella. ¿Qué pasaba por la cabeza de esa madre mientras preparaba la canasta? ¿Angustia, miedo, dolor? Es posible que haya tenido esto o muchos otros sentimientos, pero todos parecen insignificantes ante su fe en las palabras de Dios y en su poder. Al poner al bebé en la canasta y dejarlo en el río, su actitud fue muy valiente. Sin embargo, su fe y confianza en las promesas de Dios fueron igualmente importantes y notables. Ella confió en que Dios cuidaría de su hijo. Dios ciertamente la animó. Dios no nos obliga a confiar en Él, pero cuando no sabemos lo que nos espera en nuestra historia o cómo solucionar un problema o nuestra actitud, debe ser la de tener puestos nuestros ojos en aquel que nos creó y formó en el vientre materno y recordar que Él es el autor y consumador de nuestra fe. La determinación de Jochebed estaba afirmada en su fe, en las promesas hechas a Abraham, de que su posteridad sería como las estrellas del cielo y la arena en la orilla del mar. Cuando se hizo esta promesa a Abraham por segunda vez en relación con el nacimiento de Isaac, el Señor dejó en claro que su descendencia moraría en tierra ajena, esclava y oprimida, 400 años, pero que saldría con gran riqueza, y en la cuarta generación regresaría a Canaán. Esto lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo del 12 al 16. Consciente de las promesas, percibió que había llegado el momento de que eso sucediera. Dados estos hechos, vemos lo importante que es conocer la palabra. Al reconocer el tiempo del cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, Jochebed encontró la fuerza para luchar contra la crueldad de los decretos del faraón con las armas que poseía, la fe y la familia. Los ojos de Jochebed vieron al recién nacido con los ojos de Dios. Su corazón parecía vibrar en sintonía con el de Dios. La madre tenía la necesidad de proteger a su hijo y Dios de proporcionar un libertador para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo sano y salvo a la tierra prometida. Ciertamente, Dios escuchó la oración de Jochebed, la escuchó en secreto y la recompensó, porque esa oración estaba en sintonía con la voluntad divina. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, tenemos esta confirmación, donde leemos que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Hechos capítulo 7, versículo 20. Esto prueba que ese niño perfecto estaba vinculado a los planes de Dios de una manera muy especial. Debido a la determinación y fe de Jochebed, Dios permitió que entrara en escena la única persona que podría salvar la vida del niño, la hija del faraón. Ella descubrió la canasta cuando se fue a bañar al río y sintió lástima por aquel niño que lloraba. Cuando vio al niño, se compadeció, aunque sabía que era de los hebreos. ¿Quién podría hacer eso? La hija del opresor de los hebreos, contra la lógica humana, salvó al niño, que luego se convertiría en el libertador de los hebreos. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Jochebed era inteligente, hábil y proactiva, porque además de conocer la palabra de Dios, supo establecer un plan para salvar a su hijo. Aplicó conocimientos de la técnica de impermeabilización de jarrones en la canasta que preparó para poner a Moisés a salvo en el río Nilo. Demostró conocer la cultura de su tiempo, pues sabía la rutina de la vida de la hija del faraón. Y esto fue decisivo para el cumplimiento de los planes de Dios para salvar a su pueblo. María,
la hermana mayor de Moisés, instruida por su madre Jocabed, se puso a lo lejos y observó atentamente el recorrido del niño en la canasta por el río. Cuando la hija del faraón lo tomó y se dio cuenta de que era hebreo, la niña María se le acercó y se ofreció para buscarle una nodriza entre las hebreas que pudiera amamantar y criar a Moisés. Después de obtener el permiso, María buscó a Jocabed, quien terminó siendo contratada como nodriza para criar a su propio hijo hasta que creciera, según el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 10. Jocabed fue valiente y confió en el cuidado del Señor. Por creer que Dios era poderoso para proteger y cuidar a su hijo, fue recompensada por él con el privilegio de criar a su propio hijo de manera segura, bajo la protección de la hija de Faraón. Esto demuestra la providencia divina de una manera maravillosa. El acto de amor de esta madre es un ejemplo de confianza en la providencia y soberanía divina. Esta actitud revolucionaria de Jocabed y Amram cambió el curso de la historia del pueblo. De hecho, Jocabed no tenía manera de saber que el bebé que salvó un día sería el gran libertador del pueblo hebreo, pero Dios lo sabía. Él tenía y siempre tendrá el control de todo. En el Nuevo Testamento, el autor de la epístola a los Hebreos agrega un aspecto importante. Los padres de Moisés no temieron en el decreto del rey. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Jocabed no se dejó intimidar. Podría haber pensado que Dios los había olvidado. Podría haber temido lo que habría hecho Faraón si descubriera que ella había salvado la vida del bebé, pero demostró tener una fe auténtica. En el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 10 dice que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Jocabed debió haber sentido una profunda tristeza por separarse de su hijo. Sentimientos similares pueden surgir en las madres que ven a sus hijos salir para estudiar lejos, casarse, trabajar en otra ciudad o incluso en otro país. Aunque piensen que los están perdiendo, deben creer que el Señor cuidará de ellos. Los mejores planes son los suyos. Ella fue una madre abnegada, pues crió a Moisés sabiendo que viviría lejos de ella, en el palacio, como el hijo de la hija de Faraón, en la edad adulta. Además, podemos observar algo maravilloso en esta hermosa historia de amor y fe. Ella amamantó a su hijo y lo cuidó, y le habló de Dios. Jocabed desempeñó una función importante en su vida espiritual y sembró en el corazón del niño el amor por su pueblo y por Dios. En Éxodo capítulo 2, versículo 11 leemos: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Esto muestra la influencia de la crianza de Jocabed en él. Ni siquiera todos los años que pasó en el palacio le quitaron la identidad hebrea a Moisés. Por ello, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo del 24 al 26 leemos: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Todo esto surgió de la influencia positiva de una madre que conocía las promesas de Dios y fue fiel en salvar a su hijo y criarlo de acuerdo con los principios de Dios
y para el propósito de Dios. Tomemos el ejemplo de esta mujer y seamos madres así. Estimada oyente, en tu experiencia, ¿qué has hecho por la vida de tu hijo, incluso a una edad temprana? ¿Qué te parece si le cuentas historias de la Biblia, si es un niño, o si le enseñas a leer la Biblia todos los días porque ya tiene edad suficiente? ¿Cantas himnos de alabanzas con él y para él? ¿Qué te parece la idea de criarlo con base en las Sagradas Escrituras? Si hacemos eso, criaremos hijos para el Señor, y Él los cuidará y los usará a su debido tiempo como mejor le agrade. Amén. Te invito a orar. Amado Señor Jesús, te agradecemos por ser mujeres que te pertenecen y te sirven. Gracias por ser madres y por los hijos que nos diste, tanto naturales como espirituales, que los amemos como tú los amas. Amado Señor, enséñanos a educarlos en tus caminos. Queremos invertir tiempo y cuidado en esto, para que te amen a ti y a tu venida. Entregamos a cada uno de ellos en tus manos, porque creemos que tienes lo mejor para ellos. Señor Jesús, denos fe y valor para enfrentar las situaciones que surgen y la confianza de que es seguro creer y descansar en tu cuidado amoroso. Oh Señor Jesús, haznos mujeres activas, valientes y temerosas de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Te lo pedimos todo por amor a ti. Amén.